Ahora, acuérdate lo que ver más Dios, se le boleta tidmo, que meta que yo elismo, que meta en catolicismo, ni en tu bien, ahí voy en de inial, si me chocaba va in kai, o lo in que sa ulenmu, fil tamli, coñi que tan, awal que tan, cachilap chiquet kuin, que itaria, kla que itaria, te kula indate. Ni kanon mu mapu, mulele da mapu, ni en mo buin, ayi buin yam da in da puma la in buin da in ni en mo bel. Anten mutata. Esto ne wen tuin. Esto mai ta ne wen tuin. Pero magen mai ta chin ne wen kon buin da que me voy. Haz que no me tulin. Hey mai ta don buin. Que me da un pepinha linha, lunga tulin da in da um. Hey mai ta yi buin. Cuma cita in da unda ta chupul man kai me chik sa uma buin. In chin da twa ngutrik ne inta, en plana ne inta. Mege che to kiulelo. Mege che to kiulelo. Hey mai ta chinda kartika me keto inmu. Kartika ne inta tameu. Me kortan chakale ne linda in ma. Lunga bulinda in ma pup, soi chike lunga bulin. Linda in chin. Hey mai ta Hey ta doan buin data. Hey mu mai ta. Hey mu ta in chin. Gracias. Pero magan mai ta nawan tepeta pia in ta in chau dio ta pitin. Ui nhane tepelo ui nhane. Amiga me con meo. Pampero mu tu yo ngayo kunyabal ngenana làm ngân ngân ngà pe me vinh ping ai mà ngai ping ya yin pilayen pa me kai nga pilabo ngai ngai ko ma chan tu kai nga va chan do nga me ma kai nai chawe nga me do nai ngoi lo ke ngoi la phu yin da te vi nai chao ngoi la phu yin bi ngergenta mapuche ngergenta mapuche jinda ye nyanti o mapuche nai chau kui fe meo mai wenyin tani puke mapu chumelo melemen mamio chumelo tofa meo ya kitemen aimen inchen ni poder tofa ula fe meo ya kitemen aimen más de 150 años kui fe meo mai wenyin mapu wenyin kom fiem kulin wesa ra kisam ni lu mun wesa ke tu ni lun wesa nglam ni mun wesa long ko peru long ko ni mun momio sinvergüenza feimeo tu faula inchin ni in tan en poder tatufachi que me gobierno tu fachi que me que buen su el otro en mun inchin com tan mapuche meo com tan purraza ni hay mapu ni hay culín, ni hay gan. Pues fui mai, lo han explotado. Fai meo, tu faula. No. Inchin, ne wento leyin, ne wento ni ayin tu bachimapumeo. Fai meo, pues fui meo, me le kinga. Porque que me que wensu, que me ra que somni, ka mapuche meo, ka me le ki camarameo. Huelu, nunca el uñelayin inchin. Jamás. Tu fachi gobierno mai. El ayun meo lam que me que rakisam que me que songo mapu ni ayin ni chin mai que sawa yin tu bachi mapu meo ni chin tani mapu meo fai meo mai porque chao porque papá porque peñín ne wento ayin ka ne wento ayin da venta comiga fai meo songo ay mon men kan chumula puyin que me la yin felen sulpanin mga in mapu, watch kumekeriku, kumekewinka kon paru. Afkento in mo, afkento provecha in mo. Afkento ta provecha mo. Beta feiti mo. Panam na kay mo. Panam ni ngato indati. Watch gobierno ta kon presidente ta kumedumutan en país. Kumedumutan en tunet patoy. Ay muta. Umang eleta
Kemedu muta pengaring kemata tulingo elunga tulinda imapu. Elunga tulinda komta. Kazamuain keme. Imapu kemek sautoain tranquilamente tak sautoain. Dia tak cakap begini kawan tak nyegene tain. Letai. Cuma saya likunga kenda tu ya. Cuma di belakang dah tipuenya be. Wenye mapu. Kalau wenye mapu. Anti wenye mapu. Wenye mapu ligan. Saya minta tak cipu. Omyo tak kulo. Fei tai tuam dati. Benta pun tak karti kapai no. Tikangin petu tak tikangin tak. Petu tak karti kanga buin dati. Tamulel nga buin dati ngo. Ka emun tukuimun solicitud. Tami kimal tunten mapu ta melen reducción meo. Ka inalto lemun fundo meo ka río meo. Leufu meo. Chumuelo kimaimun emin. Apoing belaserane ing, lau fue serane ing mau. Fundo Santa Rosa ka serane ing mau. Yelai cucip lang ing kunwal. Fei mo mai tan cakal ngeta ing pilin dan mapumu. Incheram tu ayuto fatati. Emi kinfimi faci presidente chumli. Kime rakiswam kime sunguni. Patu kimla indate. Chain pipayal, chupipayal. Kamal sukuntan ang tupale. Hay beuta. Kami biyain tayo mapuchangan. Ang takalel nga lintan yung mapo. Fimuta samya vinda tachisungo. Nosotros le traíamos un obsequio hecho con la mano de un trabajador joven, un avión al compañero Allende, más una carta. Claro. Una carta que viene adentro de una gentil invitación a la zona, al complejo Panguipulli. Yo soy presidente del predio en el túmulo. Habíamos 3 puntos para solicitarle. Le doy gracias. Gracias, Biabin. Well, cumplibe. Como cumplibe que no ni hay muy sin mapuche. Mapuche, nien mapungan, pero como cumple ahí mo. Veimo maño mavi. Inchin miau bain vamos. Cumplir para bien, recibir para bien, con cariño mío, pero que me cumplí ahí mucho. En China me pusieron chumla ahí, en China me pusieron que yo ahí, ni ahí crianza. Ni ya estoy más. Entonces, que yo elimo, ven ayuda ni hay, chao Dios mío. Bueno, leímos en el Dios, en China, entonces quiso, como ni hay que me suerte, que me sigue ahí. Vamos a decir que yo elimo. Chao, ya. Disposición contenida en la ley indígena, la única disposición buena por los juzgados del mismo y que no cumplió ningún gobierno anterior y que nosotros vamos a cumplir, y la modificación integral de la ley 14.511 para dar paso a una concepción distinta y diferente de que será la vida, la existencia del hombre mapuche, integrado totalmente al pueblo del hombre de la patria. He venido aquí con satisfacción de gobernante a destacar las tareas que hemos cumplido y las que vamos a realizar, porque el problema agrario de Chile es el problema esencial y fundamental. En un país en donde un porcentaje tan alto de dinero, el 47% está subalimentado, en un país donde hay 600.000 niños retrasados mentales por menos memoria, imaginación y capacidad retentiva por no haber recibido la proteína necesaria en los primeros 8 meses de su vida, un gobierno de ustedes, un gobierno del pueblo, un gobierno de Chile para los chilenos, tiene que enseñarle al pueblo en el diálogo con él permanentemente lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, dar a conocer los errores cometidos, llamar a la tranquilidad a los que con premura quebrada quisiera avanzar más rápido, desconociendo las dificultades
Buenas tardes. Estamos en el Día del Cine Chileno, conmemorando a Jorge Miller y Carmen Bueno, detenidos desaparecidos en el año 74. El Museo de la Memoria hace 6 años que nos ha cedido un día completo para conmemorar a Jorge y a Carmen. De hecho, ya los dos, Jorge y Carmen, son conocidos en el país y en el extranjero porque el Día del Cine Chileno se logró hacer incluso a través de las escuelas de cine. Entonces, hay que agradecer a la gente del museo que nos otorgó ese día y está dentro de su calendario. O sea, pase lo que pase, el 29 de noviembre se celebra el Día del Cine Chileno. La idea es que nosotros hoy vamos a recordar, ¿ya?, a estos nuestros amigos que conocimos muy bien todos, ¿ya? Y además vamos a recordar a otro de nuestros amigos que es Raúl Ruiz, muy cercano, muy querido, ¿ya? Y que compartimos con él un proyecto muy bonito, que ha permanecido en el tiempo. Y lo que hizo en esa época, los textos tienen el mismo valor ahora. O sea, Raúl hizo un documental que se llama Ahora te vamos a llamar hermano. En ese trabajo participó Darío Pulgar, ¿ya?, como productor ejecutivo. Participó Valeria Sarmiento. Ella fue la que coordinó todas las cosas. El trabajo de coordinación, tanto técnico como de producción, fue un trabajo de Valeria. Y además está con nosotros Hernán Morris, ¿ya?, camarógrafo, compañero de la Escuela de Cine de Viña del Mar, de la mítica, ¿ya?, y que en la misma época trabajaba en Chile Films, conoció a Jorge, compartimos muchos momentos juntos en esa época, y creo que la opinión de Hernán a propósito del trabajo que hacía Jorge, porque ellos conversaban mucho, ya, de cosas muy técnicas, creo que a la gente que está celebrando el Día del Cine le va a interesar. Entonces, teniendo a todos nuestros invitados presentados, a mí me gustaría partir con la idea de esto cuando se produjo, porque esto partió antes de que yo me supiera, porque estaba en la casa de Darío, ¿ya?, y llegó Raúl con Mario, pero ellos ya venían de la casa de Raúl, ya estaban juntos hacía un día que estaban conversando, no sé qué cosa estaban haciendo, estaban juntos nomás, compartiendo. Y de ahí llegó la idea de hacer esta película porque venía la ley que se iba a firmar, ya, a propósito de la problemática mapuche que fue a firmar Allende allá. Y de ahí se llegó al departamento de Darío y ahí se planteó la idea y no había nada.
no teníamos nada y estábamos encima del proyecto. Y de ahí aparecieron todas las coordinaciones y todas las cosas maravillosas que hicieron para poder lograrlo. Detalles como, Darío, ¿recuerdas, por ejemplo, de dónde salió el material negativo? Yo creo que tú lo tenías por ahí que había sobrado, ¿no? Exactamente. Ese material lo tenía yo en tu casa, sí, en el refrigerador, abajo, y eran 4 latas, no, 10 latas, que había sobrado de la película de Saúl Landau, que también, esa fue la primera película con que yo empecé, que Raúl me llevó a trabajar a Santiago, ¿ya? así es. Y película era esa, ¿Qué hacer? Sí. Ese era qué hacer, po. Entonces terminó la película y me regalaron las 10 latas. Y yo no había qué hacer con las 10 latas en esa época. Las guardamos, pero, y aquí quería que conversara ahí un poco también, porque era un material muy extraño el que filmó Saúl Landau con los fotógrafos. Filmaron con un material que era Ektachrome Commercial, para decirlo para la gente de ahora, era como diapositiva. Filmar en diapositiva. Y esa fue algo que no se había hecho nunca. Además, que teníamos los equipos de Darío, la Eclair y el Nagra. O sea que era cosa de partir. Lo que no comprendíamos sí era que íbamos a ir a filmar, menos mal que estaba Mario, que dijo, yo conozco ese material, porque era bien desconocido en esa época. El tema fundamental, yo creo, es que es la técnica, que lo que creo que conversamos ahí con Raúl y con Mario Hamlet, es que yo venía de haber estudiado cine en Stanford con la gente del Film Board, bueno, varios. Y de ahí venía toda la historia del cine directo, porque en el Canadá se había hecho todo el experimento de lo que llamaban el desafiando al cambio, Challenge for Change, que eran todas las películas con cine directo en las Islas Fogo que quedan acá ¿cómo se llama? En el oeste, ¿no? Acá en el Atlántico. Y entonces la historia ahí que tenía el Film Board era que lo que en algún momento le dijimos, hay que darle la palabra al pueblo, todo ese rollo. Entonces, era que hablaron estos indígenas en su idioma, porque ese era el tema, o sea, que hablaran en mapudungun, que no les tradujeran verbalmente o que hubiese un traductor ahí al lado, etcétera. Y eso se logró, ¿no? Porque era la idea. Ahora hay gente que yo he estado leyendo en virtud de esta posible reunión, algunos textos por ahí escritos sobre esta película o sobre los documentales de Raúl, y alguien hablaba de que la película era un tema es capitalizar, porque era darle la palabra a estos indígenas que ahí contaron todo, ¿no? En su idioma. Y eso era importante porque no se hacía cine así, sino que era todo un montaje propagandístico del PC que hacían los documentales para los cines. Pero claro, o sea, eso lo habíamos conversado alguna vez, que el documental, que fue una línea que desarrollamos aquí también, ya sí, a partir de eso, claro, partir de esa idea, porque Raúl, cuando empezó con el documental, nosotros hicimos después la idea de un documental que no se terminó, que fue Palomilla Brava. Sí, pues. Que era como el casting de la palomita blanca y del palomito. Así y estuvimos trabajando ahí, trabajamos bastante, fíjate, con Raúl, porque estaba Jorge, estaba yo, y Servidio, y Raúl fascinado saliendo a la calle con la cámara, con el sonido, con todo, era otro mundo para todos.
Ese era el sonido directo y ahí Así fue el es. segundo documental de Raúl, pero no desapareció ese material. Yo no Nunca sé, más Valeria, apareció. pues a ver, ¿qué pasó con eso, Valeria? Con la Esa maravilla. Palomilla Sí, Brava se desapareció, nunca se encontró, el material. nunca. Se supone que quedó en Chile Films y ahí nunca se supo más. Ah, mira. Sí. Porque yo me acuerdo de la filmación, que filmaron una vez no sé si era para Palomilla o para Palomita, en mi casa ya en el Arrayán, pero no. Palomita Blanca Debe fue debe haber sido para la Palomita, porque casi todo la lo de la escena del Palomilla se dormitorio. filmó en Chile Films. Ah, bueno. En el foro. Todas las películas que hacían normalmente no tenían cine directo, eran todo con diálogos Narraciones. extraños, narraciones, quiero decir, claro. En off. O en off, claro, porque eran. Sí, pues. Pero mira, quiero meter la cuchara. Ah, A mí me parece que el fenómeno cultural de lo que significaron esos años es una cosa irrepetible, es impresionante, ¿no? Porque primero, la escuela a la que fuimos, Valeria, el Pepe, Jorge Miller y incluso Perelman pasó por ahí, fue una escuela impresionante. Porque hay una cosa que a mí siempre como que me ha marcado, ¿no? Es el hecho de que, como tú dices, Darío, el cine que se hacía era levantar imagen y narraciones en off, pero era todo un trabajo de élite, ¿no? Era una élite de una clase media progresista que tenía su discurso, ¿no? Y tenía su compromiso político. Pero en esa escuela se produjo una mezcla de cosas que eran impensables. O sea, ahí llegamos cabros de cerro, cabros del cerro, o sea que además éramos ignorantes, o sea, no teníamos conocimiento. Fue una escuela que, claro, fuimos esponjas porque tuvimos profesores, maestros extraordinarios, o sea, tuvimos a gente como Carlos Piaggio, como Diego Bonacina, que era un genio, era un tipo realmente genial, extraordinario, del que personalmente aprendí mucho. Teníamos ¿Ah? El Cacho Palero también estuvo por allá. Ya, y teníamos a Pancho Velasco que nos enseñaba de la historia del arte, tuvimos a Marco Duzzi en algún momento que nos enseñaba de música. Oye, teníamos a los hermanos Bruñol y teníamos a una cantidad de gente extraordinaria. El Pepe Román, que se sabía el cine, pero al revés y al derecho. O sea, a gente que veníamos sin ninguna base cultural, porque veníamos de cultura de cerro, de cultura popular. De repente se nos empezaron a abrir los ojos y a aprender. A mí incluso, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, a mí la Valeria de repente me enseñaba sobre música clásica, yo no tenía idea. Y es cuestión mía, ¿eh? No es cosa de que mi familia sea así. Yo tengo hermanos que eran extraordinariamente cultos, pero yo era cabro chico de cerro, ¿no? Entonces, pero esa escuela abrió un potencial increíble porque había otras cosas y otras historias que se querían contar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quedó trunco. ¿Ya? Yo creo que tú hablas de la escuela, pero yo creo que lo que nos abrió mucho el mundo a nosotros fue los festivales de cine de Viña. Efectivamente, el Festival del 69. Pudimos ver cine brasileño, cine cubano, cine de argentinos, cine de todas partes de América Latina. Y ahí yo creo que se nos cayó un poco la chaucha, como se decía. Dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer cine si ellos han hecho? Y fue muy importante eso. Por supuesto que ese festival del 69 fue impresionante porque además compartimos con ellos, estuvimos con ellos, nos sentábamos a conversar, a tomar café, a tomar vino, lo que hubiera. Y fueron experiencias extraordinarias que nos prepararon en gran medida, tienes toda la razón, Valeria, nos prepararon enormemente para lo que venía, para el desafío que implicaba el gobierno popular, ¿no? Que fue una conquista social que en ese momento mucha gente decía, medio amarillento, medio aquí, medio allá, y sin embargo, cuando empezamos a proyectarlo en la historia, fue de un valor cultural increíble, porque a mí lo que me sorprende del Chile actual es precisamente
el apagón cultural que existe desde el golpe militar. O sea, en Chile no se conoce nada de lo que se hizo después del 73. No se conoce del trabajo en el exilio, no se conoce del cine en general. O sea, se impuso una cultura consumista, una cultura personalista. Bueno, el modelito que se impuso, ¿no? Las consecuencias de ese modelito han sido desastrosas para el país, que por otra parte va más o menos cuando se trata del desarrollo tecnológico. O sea, son las contradicciones del paso de los años, ¿no? O sea, por eso estamos hablando aquí, los que estamos hablando, porque en el fondo somos prehistoria. O sea, prehistoria. Claro. Y por otra parte, estamos en el lugar adecuado, estamos en el museo ya, ¿no? Pero hay que celebrar lo que fuimos capaces de hacer en el poquito espacio y tiempo que tuvimos para hacer cosas. Las proyecciones que había a partir de ahí eran impresionantes. Yo, sin dejar de lado ni desestimar, por supuesto que no lo hago, mucho de lo que se ha hecho, a mí me llama mucho la atención un proyecto con el que me encontré hace poco, de esa época, y que tiene un valor bien especial, ¿no? Porque de alguna manera es como el esfuerzo también de hacer eso que Darío de repente critica con mucha fuerza y que tiene razón, es la idea de interpretar al pueblo y darle la voz al pueblo, pero un proyecto que a mí me pareció significativo, que no era el cine de protesta, que es una película que se encontró hace poco que se llama Un verano feliz. Y lo curioso es que esa película la dirigió el Tano Segovia. El Tano Segovia no era un intelectual ni nada de eso. Para que se hagan una idea, el Tano Segovia fue el chofer del bus que nos llevó a Lota, al aeropuerto de Pudahuel, no sé si era Pudahuel en esa época o Cerrillo, a buscar a la delegación cubana. Era un administrativo de la Escuela de Cine, y sin embargo tuvo esa visión de celebrar ciertos logros del gobierno popular, y me parece que Un verano feliz es un documento y un testimonio también importante y precioso de lo que pudo haber sido, ¿no? De lo que nos fuimos, de lo que pudimos ser al final, ¿no? Y hablando de lo que se ha visto y de lo que se ha podido ver, porque al mismo nivel, yo te digo, para toda la gente de Chile, fue una novedad ver la batalla de Chile en televisión. Bueno, que nosotros vimos el año 77. Y eso se vio aquí, con la gente de acá se vio hace, yo te digo, 6 meses, 8 meses. La televisión nunca la quiso dar. También, pero a lo que yo quería llegar era a que el documental, nosotros aquí lo empezamos a realizar, yo te digo, mirando al extranjero, no hay duda, y tratando de acomodar nuestra temática. ¿Cómo olvidar, yo te digo, los documentales que se hicieron en esa época, pequeñas cositas? ¿Cómo olvidar Mi hijita, por ejemplo? ¿Recuerdan ese documental? Sí, de uno de los Castillas. Sí. A eso me refiero, que el documental se hizo como parte de nosotros, como cineastas, y empezamos a contar historias, ¿ya? Durante el tiempo, pero fue motivado justamente porque los grandes habían empezado a hacerlo. O sea, fue Raúl el que empezó con la onda, ¿ya? Así, separada de la motivación política, me refiero, ¿cachai? El documental, el documento. Yo quiero reconocer aquí, ahora, en este momento, que, por ejemplo, la labor de Darío, ¿ya? En esa época, ya difícil, él produjo películas completas de Raúl, ¿ya? Tú, Hernán Morris, camarógrafo de los noticieros de Chile Films, una idea de locos en esa época, que nosotros mirábamos el noticiero cubano, que era maravilloso para nosotros, y en Chile Films se empezó a hacer eso, y hubo chilenos que empezaron a trabajar en esa parte del documental. Recuerden que no había, o sea, les quiero contar que en esa época, los que nos están viendo, no existía el video Asís.
Entonces, el camarógrafo eran los ojos del director. Entonces, la relación que existía, por ejemplo, entre el camarógrafo y el director era de una confianza y de una credibilidad, ¿ya? Que ya está tan compartido eso ahora, pero en ese momento las relaciones de trabajo iban por ese nivel de confianza. ¿Cachai? Raúl nunca se puso los audífonos durante una toma. Raúl se los ponía después si quería para escuchar, pero en la primera época nada. O sea, había una confianza muy entretenida entre los que estábamos haciendo esto. Y entre eso estaba Jorge, entre eso, Jorge Miller, digo, entre eso estaba Carmen Bueno también, a los que estamos recordando, ¿ya? Y que el trabajo del documental y de Raúl también se une al trabajo que hizo Jorge y que hacía Jorge en esa época, ya porque estaba haciendo El Año Santo, estaba haciendo la crónica del Salitre con la Angelina, o sea, el documental partió y esta película de Raúl fue como los que la vimos por primera vez nos quedamos helados porque yo estaba trabajando, terminé de filmar y me fui a otras cosas. Y después me encontré con la película terminada y no lo podía creer. Yo creo que el film de Ahora te vamos a llamar hermano fue distribuido en las salas de cine. Claro. Como película que se pasaba antes de proyectar el largometraje. Así eso fue Gile Films y la distribuidora donde trabajaba Darío. Tú trabajabas ahí, ¿no? Así es. Claro. Ese claro. Porque el tema fue que cuando se nacionalizó el cine, entre comillas, es decir, se intervinieron las distribuidoras de películas norteamericanas o francesas, etc. Entonces, ahí quedó un vacío porque antes de la película siempre daban Movietone, no sé, un noticiario de... Martini al instante. Un noticiario gringo hecho por no sé quién, pero... Nodo. Claro, y entonces la idea era que como los cines estaban en manos de Chilefilm, ¿por qué no pasábamos los documentales de Chilefilm? Y en los documentales de Chilefilm, ahí estuvo Enrique Tibó y otra gente. Y ahí también pusimos este documental de Raúl. Y claro que yo me acuerdo haber ido, porque como yo estaba en la distribución, cuando salía Allende la gente pifiaban. En algunas partes, ahí en el centro, en los cines pitucos del centro, iban gente a ver películas y pifiaban, pues, o sea... A mí se me acercó una antropóloga, ¿ya? Que quería saber que cómo podía encontrarse con los originales de las cintas, ¿ya? Porque habían giros idiomáticos en mapudungún, ¿ya? Que ya no se usaban y estaban grabados y dichos perfectamente por gente muy antigua. Así es. Entonces, es parte de estudio de una antropóloga. Yo me acuerdo que la complicación fue buscar una persona, que al final la encontramos en la Universidad de Chile, un profesor, que él estaba haciendo el diccionario mapudungún castellano. Sí. Y él fue el que nos tradujo y fue a la Moviola, me acuerdo, y ahí tomamos nota nosotros y nos tradujo el texto. Después nos han dicho que hay cosas que que no corresponden exactamente. Yo le digo, pero si fue el profesor nosotros no sabíamos mapudungún. Fue el profesor que nos dijo que esa era la traducción. Ahora, es posible que haya errores seguramente, pero no sé cuál. A mí me queda la pregunta, ¿qué es el cine ahora? Yo un poco, no es que quiera hablar tanto de mí, pero mi ruta ha sido complicada, ¿no? Porque yo empecé en la escuela, fui a Cuba, me entrenaron en el ICAIC en 35 milímetros, trabajé en blanco y negro,
ya trabajé en el noticiero de Chilefilm en 35 milímetros en blanco y negro, ¿no? O sea, eso era lo que hacíamos. Me dio no sé qué el otro día, hace poco fui a un museo un par de años atrás, un museo de cine en Nueva York, y la cámara que usaba en Chilefilm está en el museo, ¿no? Entonces por eso hice el comentario que hago ahora. La Arri que usábamos ahí. Y yo vi, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo del cine desde el punto de vista de lo que significaba las separaciones, las diferencias como medio, ¿no? Porque después viene la televisión, que es una especie de familiar corrupto del cine, al que se le ha mirado siempre con un cierto desprecio, entonces, ¿no? Alguien una vez dijo, cuando Miguel Litín quería conversar con la escuela, alguien por ahí dijo, no queremos que venga con sus lenguajes televisivos, ¿ya? O sea, había ese tipo de pelea en ese entonces. Pero yo me acuerdo que el cine crece hasta en un momento hasta lo que es la pantalla IMAX, ¿no? Que te cubre todo el campo visual, con no sé cuántos parlantes que te reproducen sonidos ¿no? Absolutamente envolvente, ¿no? Y de repente todo como que se empieza a reducir, ¿no? O sea, ya se fusiona el cine con la tele, qué es lo que es tele, qué es lo que es cine, qué es lo que es, ¿no? El hecho de que, el otro día le comentaba al Pepe, yo me acuerdo lo complicado que era hacer cámara lenta, que le llamábamos, ¿no? O sea, slow motion, ralentar la película. En este momento tú lo puedes hacer con tu pinche teléfono, carajo. O sea, tú tomas una cosa en slow motion. En lo complicado que era hacer la truca que se hacía, ¿no? Yo me acuerdo el documental de Santiago Nao, ¿no? El de Santiago Álvarez, que tiene toda una serie de efectos, y ese documental es como un anticipo de lo que serían los videoclips, ¿no? De los años 90 adelante, ¿no? El lenguaje que usa, ¿no? Porque además está basado en una canción. Y el trucaje que hacía Peugeot en Cuba, lo difícil que era. En este momento, el espectador, ¿no? El espectador puede hacer así en la pantalla y acercarse, y puede hacer un paneo dentro de una imagen. O sea, hay una transformación y una fusión no creo que haya una fusión entre el realizador y el espectador, pero hay una cercanía. Y ha habido un proceso en el desarrollo de las comunicaciones que a mí me ha llamado la atención, que alguien por ahí definía un poco como la democratización de los medios, ¿no? Cómo los medios han ido evolucionando. Y en este momento, ¿qué es el cine? ¿Dónde entra el cine? ¿Dónde entra lo que hacemos actualmente en el contexto actual, considerando de que el propósito es el destinatario, el espectador, ¿no? A quien le queremos comunicar un mensaje, ¿no? Entonces, a mí me queda siempre esa cosa dando vueltas. Yo me he pasado toda la vida, desde que llegué aquí a Canadá, sin hablar el idioma, con muy poco conocimiento del país mismo, y que me tuve que insertar. Yo me inserté en televisión porque había una transición de 16 milímetros a videotape, y me fui con el videotape, me subí en el chorro del video hasta los niveles de desarrollo tecnológico que existen ahora en cuanto a cámaras, ¿no? Y ya ni siquiera existen las cámaras de cine en términos de film, ¿no? De celuloide. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ven ustedes como cineastas dentro del contexto actual de la relación con el espectador? Yo puedo decir en todo caso que respecto a lo que tú hablas que hay una confusión entre el documental y el reportaje. El documental es una cosa mucho más seria que tiene un pensamiento detrás. Y el reportaje, no, pues el reportaje es lo que hacen todas las cámaras, eso que van siguiendo y filman la realidad, y bueno, a veces la montan, filman 10.000 horas y al final no hay nada detrás, en el sentido no hay pensamiento. Para mí el documental siempre ha exigido una especie de pensamiento detrás, una opción de cabeza, si tú quieres.
Un poco lo que hace el Pato Guzmán, que él cuenta su relación con la realidad, ¿no? Puedes contar su relación o puedes contar una visión que tú tengas de algo, pero no, el reportaje es... Pero hay mucha confusión, yo sé que en la televisión se hacen reportajes en cantidad, pero poco... Pero fíjate que la gente que estudia cine ahora entienden la diferencia. O sea, yo creo que se perdió la magia. Se perdió la magia de esa cortina que se abría, se apagaba la luz y entrabas en un mundo mágico que era el cine, ¿no? Yo no sé si eso existe ya, ¿no? Porque, o sea, tú puedes ver, yo estoy en este momento hablando con ustedes en un teléfono. Yo también puedo ver lo que se pudiera llamar cine. No es mi preferencia, pero digo, el hecho de que la gente tenga el acceso tan rápido a las cosas de esa manera, ¿cómo se adapta uno? ¿Cómo se adapta el cineasta a esa realidad? Si es que se adapta y si es que se quiere o si es que se tiene que adaptar, esa era mi pregunta. Pero es que nos olvidamos que, y eso se hizo acá en el Canadá también, que una cosa que se llamó el videograph en esas épocas, yo diría que sí, en esa época le daban unas cámaras de video, de las primeras cámaras esas de video a la gente para que hicieran películas. O sea, la gente salía y filmaban y después iban y montaban en video. Entonces, tampoco es tan nuevo esta cosa del video. No es que... Ahora, lo nuevo es esta historia de los teléfonos, porque eso sí que es absolutamente nuevo, porque eso no existió nunca. Mira, volviendo al tema inicial, a mí una de las cosas que me queda dando vuelta habiendo conocido a Jorge a nivel que lo conocimos con el Pepe, desde un principio de la escuela, etcétera, que era una persona de una curiosidad enorme, era una persona, pero también era una esponja que asimilaba y que tenía una capacidad de lectura, de leer ambientes, de observar y qué es lo que él retrata en general. A mí de repente me queda la pregunta, ¿qué hubiera hecho el flaco con un iPhone? O sea, ¿me entiende? O sea, porque era eso es. ¿Eh? El hecho de que ahora no tiene por qué filmarse, no tiene por qué hacerse así en el cuadro, se puede hacer al otro lado, se puede hacer así, vertical, ¿por qué tiene que ser? O sea, la cantidad de códigos que se han roto, ¿no? En la narrativa, son cosas que a mí me llaman la atención porque he tenido que vivir el cambio de aproximadamente 40 formatos distintos en lo que yo hago. O sea, yo partí en 35 y 16 en blanco y negro, y en este momento las cámaras son computadores, o sea, no son cámaras, son computadores con lentes, ¿no? Entonces, me pregunto cómo uno se va adaptando, y te digo, yo estoy seguro que Jorge hubiera sido capaz de adaptarse a cualquier ambiente, a cualquier medio, pero además tenía esa capacidad. Yo creo que Jorge, con su capacidad que tenía de dibujar y de plástico, porque dibujaba mucho él, si se lo pasaba, ha hecho instalaciones. Se me ocurre que se había dedicado a hacer instalaciones. Sí, ¿eh? Sí. Porque, pero era de un... pero si era músico también. Claro. Oye, era música, tocaba en un grupo que se llamaba Los Neumáticos Desinflados. En serio, tocaba bajo, si era músico. Y yo lo acompañé varias veces en Santiago a reemplazar a músicos de grupos conocidos a tocar el bajo. ¿Qué te motivó a ti a ir a la escuela de cine, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú querías hacer cuando entraste a esa escuela de cine? ¿Qué es lo que te gatilló, digamos? Mira qué bonito. Yo desde niño tuve una doble vida. A mí me gustaba el arte. Yo era un pinganilla de la calle, ¿cachai? En Viña. Pero me gustaba el arte. Yo me iba a meter a los cines, a los festivales de cine que hacía el doctor Francia, en el Teatro Municipal, en la platea, desde la mitad hacia arriba. Yo era un niño, 12 años, 13 años, y fui desde el primer festival de cine. Me gustaba el cine. ¿Ya? Mi padre me regaló cuando yo era un niño una locura, que era una proyectora, ya que se llamaba Cine RAM, que la estoy buscando, ¿ya?
y que traía unas películas, ya que eran papel mantequilla, y que tú las proyectabas, ¿ya? Y el monito se movía, y me regaló 10 películas. A la semana me aburrieron las películas y las empecé a hacer yo. ¿Me entendís? Con un lápiz y iba a comprar papel vegetal a la esquina. Pero esas cosas fueron cuando niño. Después me encontré con el cine, ya como a los 15 o 16 años, en el teatro Graf, el cine que había en la refinería de azúcar. De Viña. Claro. Que era un cine popular, era el cine de los obreros. Y yo empecé a ir ahí y tenían todos los sábados estrenos. Entonces me empecé a llenar de cine, me empecé a llenar de imágenes y no sabía cómo hacerla. Y mi futuro era seguramente irme a la fábrica donde trabajaba mi papá. Pero no, pues, mi padre era locutor de radio, había hecho radioteatro, él, ¿ya? Había estudiado teatro siendo obrero, ¿ya? Y había formado un grupo de teatro que se llamaba Teatro Experimental en Viña. Bueno, por todos esos lados yo tenía muchos contactos. Pero cuando se abrió y vi el afiche del diario, no sé si recuerda, llamado a técnicos artísticos, a la formación de técnicos artísticos de la universidad. Yo dije, ¿qué es esto? Y fui y me preguntaron, y me dijeron, y yo dije que quería hacer ¿qué te gustaría hacer? Yo quiero trabajar en una película. No dije quiero hacer, quiero trabajar en una película. Y cuando Raúl me dijo, ¿te gustaría ir a trabajar así? Porque era muy parco él. Yo le tenía casi miedo, ¿ya? Mucho respeto. Y me dijo, hay una película que viene de ahí. El lunes hay que estar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Partí, no paré más, pero el que me llevó a trabajar fue Raúl. Y claro. Eso fue la historia. Y de ahí no paré nunca más. Valeria, ¿qué es lo que te gatilla esto de cine? Esa es buena. Ver cine. Pues yo empecé a ir a ver cine a los 5 años. Y mi padre era bastante cinéfilo, entonces todas las semanas yo veía 3 películas. Wow. Sí. Yeah. Y además lo genial era que en esa época había muy buen cine americano, que era el año de los 50, 60, y muy buen cine europeo, y las salas de cine de Valparaíso tenían todos los días estrenos distintos. O sea, se estrenaban 5 o 6 películas a la semana, y era genial. O sea, ver todo el cine italiano, todo el cine de Bergman, todo el cine, no, era extraordinario. Todo el cine americano de buena calidad, que era generalmente los europeos que se habían emigrado a Estados Unidos, que hicieron el mejor cine americano. Sí, claro. Ya. Tú sabes que a mí, una cosa curiosa, a mí lo que me motivó fue, yo vi en una exhibición de uno de los institutos de cultura que había en Valparaíso, había varios, vi el documental de Joris Ivens, pero cosas de semanas, claro, semanas o meses antes de ese llamado de la escuela. Y para mí, mira, yo crecí en Valparaíso, yo tenía una imagen de esa ciudad como un puerto pobre, ¿me entiendes? Deprimente, ¿eh? Porque bueno, era la realidad del que vive ahí a la orilla del charco, del barro y todas esas cosas, ¿no? Y de repente vi como una cámara genial de un camarógrafo francés, supongo que era, sí, demuestra un Valparaíso bello. Mágico. Mágico, claro. Y de repente eso me gatilló, pero así fue como una volada que me dio vuelta así totalmente la sensibilidad, que cuando llegué a la entrevista me preguntaron por qué, y me acuerdo que estaba Juan Baratini, genio, estaba Marcos Portnoy, otro genio de teatro, gente de teatro, ¿no? No me acuerdo quién había de cine, no sé si estaba el Pedro Chasquel o algo así. Estaba Chasquel. Claro, y les digo yo eso, y me quedan mirando, ¿y dónde viste esa película? Así como, ¿no?
Y un poco parto por ahí, ¿no? Y siempre, por eso para mí la fascinación con la cámara, el encontrar, no sé, el encontrar la belleza en cosas que a lo mejor no son tan bellas, no sé. Pero ¿sí? te das cuenta, ahí hay una visión. Él Sí. tuvo una visión de Valparaíso. No fue un reportaje, no filmó por aquí, por aquí, por allá. No, él tuvo una visión de Valparaíso. Y una anécdota bonita es que Joris Sieben, poco antes de morir, se le hicieron una entrevista en televisión francesa y le preguntaron de todos los documentales que él había hecho, ¿cuál le gustaba más? Y él dijo Valparaíso. Ha sido muy buena la conversación, entretenidísima, muy grato los recuerdos, qué rico verlos, qué rico que supimos de nosotros, qué rico que estamos, yo te digo, recordando al flaco con cariño, recordando a la Carmen con cariño. Creo que no merecieron lo que les pasó bajo ningún punto de vista. Creo que este país... Chile no se merece la amenaza que tiene, Pepe. No, por eso que te digo, nosotros Jorge no se mereció eso, ni nosotros no nos merecemos volver a vivir esos miedos que tuvimos que vivir hace tiempo. O sea, creo que el país tiene que cambiar, pero de verdad. Pepe, miedos y dolores, ¿eh? No solamente miedos, dolores concretos, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, yo te digo, redondeemos, porque está fuerte la cosa, redondeemos lo que, ¿quién decía? A lo que vinimos. A mí me parece que es un trabajo, no sé, aparte de ser un documental con una visión y eso, me parece que además es un trabajo arqueológico, folclórico, es como el trabajo que hacía Margot Loyola de recopilar cosas, ¿no? En ese sentido, y Violeta Parra. Pero a mí lo que me impresionó mucho fue el trabajo de Mario en el sentido de la curiosidad que él tiene, esa búsqueda que tiene a lo largo del documental, pero me impresionó por sobre todas las cosas una bien particular. Yo como camarógrafo y como simpatizante y etcétera, yo a Allende lo oí hablar muchas veces y lo filmé muchas veces. Yo estuve tan cerca como estuvo Mario ese día de él en ese discurso, pero sin embargo, ese es uno de los discursos más emotivos para mí, ¿eh? Digamos, Mario tiene una visión en ese momento, que es una visión personal, que es la del asombro del camarógrafo que le da a su encuadre una urgencia que normalmente los eventos como ese no tienen. Y yo creo que, bueno, ahí está la mano de Raúl, está la cosa de Mario, ¿no? Y me impresiona la urgencia que tiene en el momento en que filma Allende, porque es esa curiosidad y es esa sensación de una persona que está detrás de una cámara vibrando como ser humano con una cámara al hombro, no es la cámara en un trípode donde la dejan corriendo y se fuman un pucho, ¿me entiendes? Es una cámara que está tan inserta en ese discurso y me emocionó, ¿eh? Y me hubiera gustado habérselo dicho personalmente a Mario, pero bueno, a Handler, ¿no? Pero bueno, lo comparto aquí con ustedes, con todos. Muy bien. Muy bien. Darío, dime. No. Simplemente para decir que me parece una excelente idea esto de hacer estos conversatorios y ojalá que, bueno, pero tú dices que los hacen todos los años, ¿no? Sí. Bueno, a ver si el próximo año hacemos, si es que andamos por acá, podemos hacer otro conversatorio sobre otro tema, pero aquí estamos. Sí, porque además te creo, hay cosas que tenemos que decidir, Darío. Creo que tienes que venir a darte una vuelta. Sí, creo pues que eso. Tienes que dar una vuelta por este país ahora, está bien raro. La última vez que he ido pues, fue desgraciadamente al funeral de Raúl, pues cuando lloramos de la mano. Sí, señor. ¿Recuerdas? Qué cosa más. Bueno, cerremos esto. Sí. Cerremos llorando de la mano con Raúl, con Darío, así nos despedimos de él. Así es. Y decirle a todo el mundo que agradezco a Valeria Sarmiento ya su participación y su aporte a esta conversación,
Agradezco mucho a Darío, ya, aparte de la conversación, su aporte a nuestro trabajo como cineastas, ya, su aporte al cine, ya, el trabajo el aporte que ha hecho Hernán desde lejos también a mantener nuestro oficio y agradecerles de verdad que nosotros, los viejos, como tú dijiste, estamos en un museo, ok, estamos en un museo, pero tenemos algo que transmitir a los jóvenes, ¿ya? Y que es el oficio. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Valeria. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Darío. Para todos.